Igbo, Yoruba, Niwa. Somos Yoruba, en Málaga nos reunimos en espíritu y alma. Es Yodara, guardián del camino. Hay que la descarga de una forma, nosotros con IFA, pero la información está. Entonces, ¿qué hacemos si nos gusta? Nos la quedamos. ¿Por qué hago así? Porque aquí es donde está Orino, donde está el centro, es donde está la memoria de largo plazo, no aquí. Aquí nos lo quedamos. Y si no nos gusta, pues lo aprendemos, lo dejamos a un ladito. Con gratitud venimos a agradecer a Culeyan, destino elegido. La madre quería hacer la ceremonia de Sabino y Baba dijo, ok, hizo la ceremonia y preguntó. Egungun nos va a dar lo que hemos dicho antes de esa estabilidad y demás, pero también Egungun nos da liderazgo, por ejemplo. Es muy importante el tema del liderazgo. Si una persona, por ejemplo, tiene que ir a una entrevista de trabajo, sería bueno que contara con Egungun, le dijera, oye, ayúdeme, y no hace falta saber grandes rituales de Egungun. De hecho, la diáspora se atiende a través de una mesa espiritual, por ejemplo, y cada persona está haciendo su propia práctica y está tratando de conectar con sus propios ancestros. Pero para mí lo más importante es recordar quién crees que la creó Aiku, la muerte. Uno, ¿quién crees que la creó? Porque todo el mundo la ve como mala. ¿Pero quién la creó? Los humanos. El mismo creador que creó. Y bueno, Baba adelantó varias cositas súper interesantes referente al tema de Eshu. Eshu, se los digo de antemano, yo lo llamo como el punto de partida de todo practicante de Ifá de Orisha. ¿Vale? Eshu para mí lo es todo. Eshu tiene algo súper importante que es, yo le llamo el padre de la transformación. Y fe seguimos nuestro destino. Oh Egungun, ancestros de poder. Tiro de pise tuye, ebola único ser, o se va con borubo, talo pise tuye sirere, eso dará lo pise tuye sirere, eso dará. Talo pise tuye sirere, oh, eso dará lo pise tuye sirere, eso dará. Que una persona, y viste bien que Ibogu es respeto, a Ibogu con la A, ya sea una negativa, no hay respeto. Quien no tiene respeto a los mayores no puede tener una vida longeva. Elegimos con sabiduría, viviendo en armonía, con el corazón abierto, en sincera sintonía. Ancestros guíen nuestros pasos en esta vida. Pide la bendición de Baba, Ibukun Fu Mamá, Ibukun Fu Ya, Ibukun Fu Papá, papá, mamá, la bendición de ellos todos los días. Dice, si tienes un problema, por muy grande que sea, ve y habla con tu mamá. Ella te va a entender. A lo mejor no te da la solución, pero te va a comprender. Tramo dice una palabra que te va a solucionar. Destino elegido, destino recibido. Otito Kuro, la verdad es amarga pero necesaria. Y Fabio, y Fabio del mundo. Entonces esa es una de las canciones muy bonitas. ¿Por qué? Porque si una persona le viene y dice, oye, vete a consultar Ifá, vete y consulta tu destino, cuál es la situación que tú estás pasando. Pobre sale tu Ifá, vete y corre, para que tú veas que aunque la verdad sea amarga, es necesaria. Otito Kuro. Ate oro para ser, ate oro para son, o more one no gan, ate fa furino, abo foto de, e bona one go ser, o se ba bomborubo, ori no me yo dakun mapato de mi je, ori no me yo dakun. ¿Qué significa? Dice que mi cabeza de dentro no echa a perder mi cabeza de fuera.
destino elegido. Lárigo tá bola único se o si vamos borubo enje kinya ye binse erowo sara ye binse. En comunidad elevamos nuestra. E quindi così lo funni sorni baba io ha fatto di solo boboloni ha di fatto una romela baba un sao lo so lui wo e ti figlia finse o ba il nuovo seyabo e bola unico se o se be bobo enje yakan ti o romela di luwo woni penni yawo. Se siente complacida de lo que le decía, entonces ayuda a muchas personas que son cristianos, musulmanes, yoruba, que ellos dicen, pero ¿cómo tú puedes creer más en esto que yo? ¿Cómo puedes tú saber más que yo? ¿Cómo puedes tú tener ese amor más grande que yo? ¿No? Simplemente a ti te han criado de una forma, te han puesto una religión, te han puesto de una forma y lo que tú has visto. Pero cuando han tenido por obra, al principio algunos son como un poquito, bueno, que yo tengo mi religión, algunos, pero cuando han tenido problemas me han llamado. Fálate, estás con el amigo, ayúdame. Se vuelve decir, la fafumi, puedes hacer una adivinación para mí, claro, sí, pero va por la noche. A veces va por la tarde, por la noche, pero a partir de ahí muchos lo han ido entendiendo. Entonces nuestro trabajo no solo es aquí en España, sino también en tierra yoruba. Porque se ha perdido muchas cosas en la tierra yoruba, de también cuando llegó, pues otras religiones, otra forma, pero como les digo yo a ellos, Ifá no es religión. Ifá es, Ifá no es religión. Puede ser musulmán, puede ser cristiano. Ifá, todo eso lo recoge Ifá. Entonces lo han ido entendiendo profesores, lo han ido entendiendo y dicen, pues es verdad. Digo, no te olvides, más va a ver horizonte, no te olvides tus orígenes. Cuando le digo esa frase, eso es como si le clavara aquí. Dice, blanco me está diciendo que no me olvide. Pero les llega, empiezan a entender. Aculeyan, destino elegido. Kí ènìyàn kí ó máa wu ìwà rere kí ó má ṣe aburú sí ọmọlàkejì. Bene. ¿Qué significa igual rere? Igual tutu, igual pelé, son sinónimos. Igual pelé es buen carácter, igual tutu es como un carácter fresco. Igual rere es un buen carácter, todos son sinónimos. Dice, es importante. Y sobre todo, que no te enfades con el al lado. Con el de al lado significa con tu madre, con tu novio, con tu primo, con el de al lado, con tu compañera de trabajo. Odava, catecismo. Aculeyan, destino elegido. Aculeiba, destino recibido. Iguapele, buen carácter y amor. En comunidad elevamos nuestra voz. Elegimos con sabiduría, viviendo en armonía, con el corazón abierto, en sincera sintonía. Ancestros guíen nuestros pasos en esta vida. En Ifá y Orisa hallamos nuestra guía. Oegungun, ancestros de